Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 16 de mayo del 2022, de la clase de leyes procesales de familia. Antes de iniciar la clase, debo de decirles, como aviso, ¿verdad? El examen cuarto para esta unidad, ¿verdad? Para este periodo, perdón, será este próximo viernes, ¿verdad? Viernes 20 de mayo del 2022. Siempre con la misma modalidad ante todo, ¿verdad? De 6:30 a 10:30 en la plataforma, preguntas tal cual ustedes la han venido viendo desde el inicio del ciclo, ¿verdad? Esta nota comprende el 70% de la nota, digamos, de este periodo, ¿verdad? Que es este periodo cuarto, y el otro 30% que completa el 100% de este periodo, corresponde a la clínica jurídica, ¿verdad? Entonces, eso para que ustedes eh, tomen en cuenta, ¿verdad? De ese día del examen, ¿verdad? Y que también corresponde también, ¿verdad? Lo que hemos visto de los incidentes, hemos visto de la audiencia preliminar, vamos a tratar de terminar de la audiencia de sentencia esta mañana, así como voy a hablar un poquito de las excepciones, que ya sería lo último ya para esto, y eso vendría en la clase, en el examen, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver, claro, todo tiene relación, ¿verdad? A lo que tiene que ver con los requisitos de la demanda, de la contestación de la demanda, que también ya lo vimos, ¿verdad? Eh, bueno, eso sería de temas que van a salir, ¿verdad? Buenos días, Elvin Díaz. Bueno. Asimismo, la última clase hablamos sobre la audiencia preliminar, la contestación de la demanda, ¿verdad? Dije un poco también sobre la inadmisibilidad y la improponibilidad de la demanda, que también eso como requisitos también viene en este cuarto periodo para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, eso, bueno, la última clase, como les repito, estuvimos hablando sobre la audiencia preliminar de la contestación de la demanda. Dije un poco nuevamente, retrotrayendo la inadmisibilidad, la improponibilidad de la demanda, los requisitos que debe de cumplir, ¿verdad? Entonces, y nos quedamos hasta la audiencia de sentencia. No sé si hay preguntas con respecto a esto y lo otro, pues con los avisos que les he dado. Y antes de todo, decirles, las clases tienen que asistir, ¿verdad? En todo caso, bueno, la universidad pide un 80% de asistencia de su parte. Yo estoy reportando las asistencias de todos ustedes. En la plataforma, tanto de Teams como de cómo se Moodle, va bien, verifica las vistas de los videos de clases, ¿verdad? También eso tómenlo en cuenta porque eso también, ¿verdad? Hace ver que ustedes están pendientes de las clases, ¿verdad? Entonces, sobre todo a las personas que no asisten a clase y que se les pudiese tomar en cuenta esa situación. ¿Hay preguntas hasta este momento? Con lo último, con lo que he dicho así en general como avisos y sobre todo con la clase última que estuvimos hablando. Por lo menos uno, dígame si no hay ninguna pregunta y yo entenderé. ¿Me están escuchando? ¿Me Dile, no hay escuchan? pregunta. No me preguntes. Ok. Bueno, sobre lo último que hablamos, como les dije, era sobre la audiencia preliminar. Había hecho un bosquejo, ¿verdad?, de lo que se debe entender, ¿verdad?, el trámite en sí del proceso, ¿verdad?, que inicie con la demanda o en todo caso solicitud. Cuando es solicitud, solo se admite, si no hay prevención, reúne todos los requisitos del 42, se va para el señalamiento de audiencia de sentencia y ahí es lo que vamos a ver esta mañana. Pero en el caso de los procesos contenciosos, ¿verdad?, reúne los requisitos de la admisibilidad de la demanda, posteriormente se admite la demanda, se ordena el emplazamiento, se ordena si han pedido medidas cautelares, de lo que ya vimos también, ¿verdad?, y posteriormente se emplaza al demandado. En ese trámite, vuelvo y repito, se puede ampliar la demanda, ¿verdad? Ya sea
pero es hasta antes de la contestación de la demanda, de los 15 días que tiene para contestar la demanda el demandado, ¿verdad? Puede emplearlo conforme al 43 de la Ley Procesal de Familia. Eso para que puedan ustedes tomarlo en cuenta como los plazos, ¿verdad? Para eso, el emplazamiento obviamente son 15 días que se toman en cuenta, aunque la ley diga que el propio día de que se inicia, ¿verdad? Hasta que culmine el periodo de la contestación de la demanda, esos 15 días, desde cuándo hasta cuándo. Sin embargo, el Código Procesal Civil y Mercantil y además por medio de jurisprudencia se dijo que eso se cambia, que es un día posterior a haberse hecho el acto de comunicación, como es el emplazamiento, sea que se haga de forma personal, conforme al 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia, así como por medio de edicto, que se hace conforme al 34 de la ley, inciso quinto de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que se hace por medio de edictos, ¿verdad? En sus ejemplares en el diario, en el diario de mayor circulación, con intervalos en cada una de las 3 publicaciones de 5 días. Aquí antes de todo debo decirles, creo que obvié decirles también que estas publicaciones son, se han entendido que son intervalos de 5 días, pero ¿verdad? A nivel de cámaras, que es indistintamente sea día hábil o día inhábil, el acto de comunicación se puede hacer. Lo que no se puede hacer es el contabilizar los días inhábiles, ¿verdad? Para la contestación de la demanda. Eso sí son días hábiles, ¿sí? Porque sí lo dice tanto el 23 como 24 de la Ley Procesal de Familia, de los plazos, ¿verdad? Entonces eso tómenlo en cuenta, ¿verdad? Porque hay algunos juzgados que toman que tiene que ser en días hábiles la publicación del diario oficial y para ellos es hasta el 6º día, ¿verdad? En la publicación de eso, ¿verdad? Del edicto. Asimismo, la contestación de la demanda, como se lo dije antes, debe de ser dentro de esos 15 días, pero puede haber una situación, 1, que conteste la demanda o 2, que no la conteste, ¿verdad? Que no la conteste ya sea porque ha dejado pasar el tiempo o simplemente se apersona al juzgado, pero sin contestar la demanda, ¿sí? Por medio de abogado. En el caso que conteste, se les había dicho a ustedes, también tiene otras posibilidades dentro de ella. Una que se puede allanar a las pretensiones del demandado, ¿verdad? Del demandante, perdón, conforme al 47 de la Ley Procesal de Familia. Esto aceptando todos los hechos, ¿verdad? Que conciernen a la demanda. 2, que el demandado podrá contestar la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor, es decir, contestándola en sentido negativo, ¿verdad? Que no está de acuerdo a lo que se está pidiendo, ¿verdad? Y él pone sus razones por qué lo contesta de esa forma. 3, el demandado pueda presentar al contestar la demanda reconvención o contrademanda o mutua petición, como se le llama, cuando la pretensión tenga conexión por razón del objeto o causa con la que la pretensión del demandante, ¿verdad? Esto conforme al artículo 49 de la Ley Procesal de Familia. Eso se lo dije a ustedes, esto tiene que ver también con la acumulación de procesos. ¿Qué implica eso? Que las pretensiones tienen que ver como sujeto, objeto y causa, ¿verdad? Les explicaba también a ustedes que esto, si en procesos de divorcio no se puede acumular pretensiones de cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, como pretensiones propias, ¿verdad? Como pretensiones autónomas o principales que se adhieren a la de divorcio, pero sí se puede hacer con respecto a que sea una consecuencia, ¿verdad? Es decir, porque la ley establece, conforme al artículo 111, 115 del Código de Familia, que tiene que ser una consecuencia, ¿verdad? Entonces, yo les decía, porque cuidado personal, a pesar, tanto cuidado personal como régimen de visita, a pesar que son los padres los que pudiesen incluso ser sujetos procesales, pero incluso para aspectos, bueno, ahora con lo de la LEPINA en el artículo 4, ¿verdad? Que también se puede ver, se le puede dar, potenciar el derecho de promover un proceso de cuidado personal para cualquier otra persona que no sean los padres, ¿verdad? A pesar que los artículos 206 y 207 del Código de Familia hablan esa posibilidad de que no puede ser porque es un elemento, el cuidado personal es un elemento de la autoría
autoría parental, entonces solamente es al padre quien se le deja, quien puede solicitarlo. Sin embargo, también el 219 da la posibilidad que se pueda darle cuidado personal a otra persona distinta, que son los progenitores, de forma provisional. Sin embargo, también la ley Pina, en el artículo 4, habla de el responsable, ¿verdad?, que puede ser para el cuidado de un niño, ¿verdad? Entonces, esa situación puede establecer, sin embargo, ¿verdad?, hay que ver pretensiones en las cuales pueden ser acumulables, ¿verdad?, y dentro de un proceso, y cuáles no, ¿verdad? Entonces, yo les decía incluso un cuidado personal, uno de unión matrimonial y una declaratoria judicial de paternidad pueden ser las dos subsumidas. ¿Por qué? Porque en el tiempo se puede declarar que pues, los hijos que fueron procreados durante la convivencia son hijos, se entiende que son hijos del conviviente, ¿verdad? Eso como un símil de la presunción que se establece con respecto al 141, si no me equivoco, del Código de Familia, con respecto a al padre que está casado y que dentro del matrimonio pues tienen hijos, ¿verdad?, que se presumen que son hijos de él, ¿verdad? Entonces eso hay que verlo también. Bueno, posteriormente esos, si hay una reconvención, ¿verdad?, o contrademanda o mutua petición, obviamente se debe de admitir porque es una demanda que se va a incluir dentro del proceso, debe reunir los requisitos del 42, pero además se le da trámite, ¿verdad? Después de admitirla, ordenar su emplazamiento al demandante, el demandado tiene que contestar y volvemos a lo mismo. Él puede contestar, no puede contestar, contesta en sentido positivo, negativo, etcétera, ¿sí? Entonces, eso. Y posteriormente se verifica en el examen previo y la audiencia preliminar. Pero bueno, volviendo al caso, ¿verdad? Una tercera posibilidad es que puede contestar presentando, al presentar al contestar la demanda, perdón, la reconvención o mutua petición. También puede ser como una cuarta que podrá también presentar excepciones dilatorias o perentorias, esto conforme al artículo 150 de la Ley Procesal de Familia. Y también una quinta que podría confesar. En esta cuarta vamos a ver, ¿verdad? Vamos a desarrollar esta mañana también sobre las excepciones dilatorias y con esto culmino, ¿verdad?, antes de la sentencia, ¿verdad? Me voy a remitir a ella, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Todas las actitudes pueden asumir al demandado para ejercer su defensa, ¿verdad?, aplicando el principio de igualdad de las partes. Eso hay que tomarlo en cuenta. Además, se exige que el demandado, al contestar la demanda, ¿verdad?, ofrezca la prueba y la determine claramente. Al ofrecerla, implica que debe determinar el objeto y finalidad, así como singularizarla. Esto conforme a los artículos 44 de la Ley Procesal de Familia, 310 y 317 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, posteriormente a esto, haber culminado para la contestación de la demanda, puede haber la posibilidad de hacer, bueno, no puede haber, se debe de hacer el examen previo. Este examen previo se hace dentro de los 3 días posteriores, ¿verdad?, a la culminación de la contestación de la demanda o reconvención. Posteriormente a eso, ¿verdad?, se señala una fecha para el señalamiento de audiencia preliminar, que no debe ser menor de 10 días ni mayor de 30 días. Esto conforme al 36 de la Ley Procesal de Familia. El hecho del examen previo, como se los explicaba, es como para que el juez verifique todas las posibilidades, cómo va el trámite, ¿verdad? Y eso es como una medida de revisar y precaver los vicios que puedan adolecer el proceso y por lo tanto que pretenden prevenir cualquier anormalidad que impida la realización o en todo caso materialización correcta a los fines del proceso de familia. A eso tomarlo en cuenta también. Ahora bien, la audiencia preliminar, como se los dije, van fases, ¿verdad? Como es la fase conciliatoria, la fase sanadora y de medidas, ¿verdad?, precautorias, la fijación de los hechos, la ordenación de la prueba, ¿verdad? Y de ahí, pues, el fallo si en verdad las partes en la fase conciliatoria llegasen, ¿verdad?, a acuerdos, pues, y además aceptar los hechos. Es decir, como por ejemplo en el divorcio, cualquier divorcio de los dos contenciosos, como es por separación o por ser vida intolerable, los cónyuges el día de la audiencia llegan
y pues obviamente, ¿verdad? Eh, eh, no llegan a una conciliación, pues, o sí llegan a una conciliar, ¿verdad? Y acepta el demandado los hechos, es decir, que la separación que existe, o en todo caso ser vida intolerable, ¿verdad? Y llegan a acuerdo con respecto al cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, así como las otras pretensiones conexas al divorcio, como pueden ser pensión compensatoria, pensión alimenticia especial, daño moral, daño material, etcétera. Entonces, sobre eso, el juez no tiene más otra salida que dar su fallo, y eso, ¿verdad? Lo dice el 110 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Para que en 5 días pueda, pues, si no la puede dar en audiencia, lo puede dar posteriormente a la audiencia, ¿verdad? Para en 5 días ya la motivación de su sentencia, ¿verdad? Ahora bien, esta mañana vamos a desarrollar sobre la audiencia de sentencia. En ella, pues no tiene mucha situación que podamos decir. ¿Por qué? Porque ya aquí ya tenemos preparado todo. Acá solamente el desahogo de la prueba, ¿verdad? Y la valoración o la sana crítica que hace el juez para valorar toda la prueba, todo el bagaje de prueba que es tanto documental como testimonial y pericial existe dentro del proceso, y que obviamente con eso pues llega a una conclusión, ¿verdad? El juez, que puede resolver sobre el proceso, ¿verdad? Sobre la pretensión que se les estén alegando, ¿verdad? O se pidiendo, ¿verdad? Conforme a los extremos que las partes, ¿verdad? Pidan. Yo les decía que muchas veces hasta situaciones tan así marcadas, ¿verdad? Que no se pueden establecer, ¿verdad? Por ejemplo, cuota alimenticia. Una cuota alimenticia se exige, si bien es cierto, no se sabe la capacidad económica del demandado, ¿verdad? Pero para eso es que lo común, ¿verdad? Tiene que determinar la necesidad, aunque se ha dicho, les dije yo, que por medio de resolución de cámara, que se ha dicho que la necesidad, sobre todo de niñas, niños o adolescentes, no es necesaria comprobarla porque se presume. Sin embargo, hay que determinar detalladamente qué es lo que es todas las rubros, digamos, que el niño tiene necesidad cada mes, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuantificar, para verificar con su capacidad económica del demandado. Pero imaginémonos que el demandado puede tener una capacidad ostentosa, o sea, bastante acaudalado el señor o señora, ¿verdad? Y que por ende puede dar una cuota bastante alta a favor de su hijo, ¿verdad? Y se le está pidiendo $200 como máximo una demanda de alimentos, y de acuerdo a la capacidad y todo, el señor tiene más de eso, ¿verdad? Posibilidades. Entonces aquí cabe la posibilidad de que el juez ya no puede ir más allá de esos $200. O las partes llegan a conciliar, o en todo caso el juez va a resolver sobre esa cantidad exigua, si es por decirlo así, ¿verdad? Porque no puede ser, si no estaríamos en una sentencia extra petita, es decir, darse más de lo solicitado, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, sobre la audiencia de sentencia, también la Ley Procesal de Familia regula minuciosamente el trámite de la audiencia de sentencia, ¿verdad? Ese trámite, lo que se inicia y incluso pues constatada la presencia de las partes, al igual que la audiencia preliminar, y dando lectura de las peticiones de la demanda y de la contestación de la demanda. Recordemos, ¿verdad? Demanda, contestación de la demanda y cierre de convención, ¿verdad? O muta petición y su contestación de esta reconvención. Posteriormente se entra a resolver los asuntos que están pendientes de solución, como son los incidentes que no fueron decididos en la audiencia preliminar, si es que quedaron pendientes. Y si no quedaron pendientes, pues los incidentes, pues por hechos nuevos que se pudiesen tomar, porque recordemos que los incidentes tienen un plazo hasta el día de la audiencia preliminar para promoverlo, pues. Luego se recibirá la prueba, y en la práctica generalmente, ¿verdad? Lo que sucede es que la prueba documental ya se encuentra agregada al expediente por haber incorporado al proceso antes de la audiencia, ¿verdad? Esto recordemos que conforme al artículo 44 de la Ley Procesal de Familia,
se agrega tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, ¿verdad? E incluso por la reconvención, ¿verdad? Y contestación de reconvención, ¿verdad? Entonces, por eso digo, la prueba documental ya se encuentra agregada al expediente, así mismo como la pericial, ¿verdad? Si es que se solicitó por eso, ¿verdad? Pero por haber incorporado el proceso antes de la audiencia, esta prueba documental se exhibe y se lee en la audiencia de sentencia. También se da lectura a las pruebas, digamos, practicadas anticipadamente, ¿verdad? Debiendo hacer incluso lo mismo con respecto a las conclusiones de los dictámenes periciales que hubieren. Es decir, los dictámenes, me refiero a los que realiza el equipo multidisciplinario, como son los psicosociales educativos, ¿verdad? Cuando fuera el caso, pues que estos puedan ampliar o aclarar la audiencia. Para la recepción de testigos, que ahí se da en la audiencia de sentencia, primero los testigos del demandante, se da una, como lo dice el 117 de la Ley Procesal de Familia, primero, la forma como se van a ir escuchando es que primero serán los testigos del demandante y luego los del demandado, ¿verdad? Así, posteriormente, lo de la reconvención y la contestación de la reconvención, si lo hubiere, ¿verdad? En el entendido que los testigos no podrán comunicarse entre sí, ¿verdad? Antes de su declaración, y sin embargo, prevé la citada ley, o sea, la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? E incluso también el Código Procesal Civil y Mercantil, que el incumplimiento de las incomunicaciones no impide la declaración de un testigo, simplemente el juez lo escucha y valora su testimonio, y esto es con base a esa circunstancia respecto al interrogatorio, ¿verdad? La Ley Procesal de Familia dispone que el juez debe evitar las preguntas, sobre todo capciosas, impertinentes, que los declarantes pueden consultar documentos cuando incluso, ¿verdad? Se les autorice por tratarse de cifras o de fecha, o cuando la lectura del testimonio no afecte su espontaneidad, que digan, ¿verdad? Esto es conforme al 117 de la Ley Procesal de Familia. Recordemos que también las reglas, ¿cómo es el interrogatorio adverso? Como es el interrogatorio, ¿verdad? Que se puede dar, que es adverso, es decir, que debe de ser conforme a las reglas del mismo, ¿verdad? Que pudiese establecerse y que también lo establece el Código Procesal Civil Mercantil, deben de respetarse. Y por eso es que se evitan preguntas capciosas e impertinentes, sino que los testigos lleguen a contestar las preguntas, ¿verdad? Que se les hagan, pero preguntas puntuales, ¿verdad? Preguntas que no lleguen a establecerse, que ellos digan una pregunta cerrada, que ellos digan un sí, un no, cuando ya se les está dando la respuesta, ¿verdad? Entonces, esa situación se debe tomar o se debe establecer en la audiencia de sentencia. En cuanto a los documentos, se prevé que deberán incluso pues exhibirse en audiencia y que las partes o sus apoderados los pueden controvertir. Recibido todo el acto probatorio, el juez o jueza de familia procede a otorgar la palabra al demandante, luego al demandado y posteriormente al procurador de familia. Pues, ¿para qué? Para hacer sus alegatos, ¿verdad? E inmediatamente dicta el fallo. El fallo sí se debe dictar en la audiencia de sentencia, esa no se puede omitir. Sin embargo, la sentencia siempre deberá siempre fundamentarse, y el juez o jueza de familia puede dictar la sentencia en la audiencia, al igual que la audiencia preliminar. ¿Se acuerdan? Cuando estamos desarrollando la audiencia preliminar, y que es lo que he hablado ahora, ¿va? Así a grosso modo, o dentro de los 5 días siguientes, si es que no se puede dictar la sentencia. Durante el transcurso de la audiencia y por no haberse recibido todas las pruebas, el juez o jueza de familia puede ordenar el receso de la misma, ¿verdad? Pero incluso se cita, pues, para su continuación dentro de los 10 días siguientes, si es que en el evento hay una imposibilidad, ¿verdad?, de las que establece el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Para qué? Para reprogramar la audiencia. Aunque no obstante, la Ley Procesal de Familia habla del 120, que debe ser dentro de 10 días. El Código Procesal Civil y Mercantil habla que no debe excederse de 30 días para su reprogramación. Esto en el entendido que hay dificultad, pues, para
para poder señalar, ¿verdad? En esos 10 días, ¿verdad? Entonces, ahí, como les repito, se cita, ¿verdad?, para su continuación entre los 10 días siguientes, y esa resolución también será notificada en audiencia y en base a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Procesal de Familia, y se tendrá pues por notificada a quien estén presentes o debieron concurrir al acto. Eso lo dice siempre el 34 de la Ley Procesal de Familia, y el 120 que les explicaba era para el dictado del fallo o en todo caso de sentencia, si es que se puede dar la sentencia motivada en audiencia. El derecho de impugnación de las providencias judiciales se desarrolla en los recursos que en materia procesal de familia son, por ejemplo, revocatoria, explicación, modificación o reforma en lo accesorio, apelación y casación. Esas son de las posibilidades que puede impugnarse, que esto lo vamos a ver, que eso nos toca a la unidad número 4, que la vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, después de el derecho de recurrir, ¿verdad?, de las providencias judiciales o de las sentencias que se dicten por parte del juzgador o juzgadora, ¿verdad?, vuelvo y repito, se desarrollan en los recursos que en materia procesal de familia son permitidos. ¿Y cuáles son esos? Vuelvo a decirlo: revocatoria, explicación, modificación o reforma en lo accesorio, pues, y también apelación y casación, ¿verdad?, que se pueda establecer. Eso de la sentencia. Ahora bien, la ejecución de la sentencia, o sea, una vez ya firme la sentencia, constituye la última etapa del proceso de familia y consiste en que el juez da cumplimiento de la sentencia dictada una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y no ha sido cumplida en la forma, ¿verdad?, voluntaria por parte por la parte, digamos, obligada a hacerlo, cuando se ha fijado un plazo para su cumplimiento. Eso lo establece el 171 de la Ley Procesal de Familia. Esto implica entrega de niños por cuidados personales, eso implica cuota alimenticia, ¿verdad? Esto implica los demás rubros como el cumplimiento de la pensión compensatoria, daño moral, daño material, ¿sí?, daño psicológico incluso que se puede pedir. Y dentro de esta etapa de ejecución pueden surgir los incidentes que incluso pues denominamos postprocesales, es decir, posteriores al dictado de la sentencia, ¿verdad?, que se acuerdan que les estuve diciendo yo a ustedes que se pudiesen aplicar, y pues que también obviamente ahí se pueden desarrollar, ¿verdad?, o solicitar, ¿verdad?, en el evento haya una imposibilidad, ¿verdad?, o se puedan alegar y que obviamente sean escuchados por el juez en esa fase de ejecución, ¿sí? No sé si hasta aquí se ha comprendido, hay preguntas sobre esto, ¿verdad? Esto con el fin Solo de una que... consulta, Sí, sí, sí. de todos estos temas que nos está hablando, hay presentación en la aula Sí, virtual. sí, sí, sí. Lo que pasa es que no las he subido, ¿verdad? Pero sí se las voy a poner, es más, en estos días, ¿verdad? Para que ustedes vean. Claro, y les insisto, no todo está en las diapositivas, ¿verdad? Todo es lo que yo estoy dialogando acá, no solo se vayan porque para eso son las clases, para que ustedes vayan tomando nota, ¿verdad? Entonces las diapositivas, lamentablemente la plataforma, no sé por qué, ya no me permite estárselas compartiendo a ustedes, pero ustedes pueden tomar nota de lo que yo estoy hablando. Y claro, les voy a subir diapositivas, pero les repito, no todo va a estar anotado en la diapositiva. Eso es que ustedes tienen que estar anotando acá, ¿verdad? Eso deben de tomarlo en cuenta. Dalila Claros, digan, bueno, se entiende, Carlos, quiero ver, Sí, Carlos le entiendo. Rodríguez. Gracias. Okay. Gracias. Dalila Claros. Sí, Lick, yo sé que al inicio de la clase Lick empezó a hablar sobre las excepciones, pero de manera como de resumen, ¿verdad? Porque anteriormente sé que se había abordado el tema. Pero Lick, me llama la atención siempre el artículo 50, porque habla tanto de las excepciones dilatorias como perentorias. Lick, tal vez tal vez en las perentorias sí podría como ampliarse un poquito más, porque igual en la clase cuando se tomó solamente se habló de las dilatorias, Lick. Y también cuando mencionaba usted el artículo 110 sobre el fallo de la sentencia, ahí habla que solamente en casos contrarios, ¿verdad? Que
especifica ahí tal vez como en qué caso se podría como reprogramar la sentencia por 5 días, Lic? Ah, ok. Vaya, mire, para empezar, lo de las excepciones, los he hablado así bien generalizado porque ahora lo voy a terminar ese tema. Ya después de esto, hablo más de las excepciones ya para que se tomen en cuenta, ¿verdad? Por ustedes, porque ya con eso culmino, ¿verdad? El desarrollo de la audiencia preliminar, audiencia de sentencia y obviamente este tipo de, bueno, los incidentes hablamos, ¿verdad? De las excepciones, pero fue un poco generalizado. Voy a hablar ahora esta mañana sobre las excepciones. Solo me espera, Dalila, y voy a culminar con eso, ¿verdad? Digamos, para evacuar sus preguntas. Con respecto a los 5 días para el dictado de la sentencia, pueden haber una multiplicidad de situaciones por parte del juez no pueda dictarlo, ¿verdad? Y pueden incluso ser situaciones como, por ejemplo, un proceso demasiado compendioso, es decir, que requiere de mayor análisis, ¿verdad? Y que en esos 5 días se puede hacer de valoración de la prueba, ¿verdad? También pueden haber situaciones como las que dice el 211 del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, una situación que le imposibilita al juez por cuestiones de salud, por cuestiones de salud de las partes, que no las va a tener ahí esperando mucho tiempo para que se redacte esa acta, ¿verdad? Etcétera. Todas esas situaciones pueden pasar, ¿verdad? Y le digo generalizadas, porque aquí puedo ir diciéndole yo a usted que puede pasar porque el juez no la dicta en sentencia, ¿verdad? E incluso las que les decía, ¿verdad? Por alguna imposibilidad del juez, del abogado, de las partes, ¿verdad? Se requiere eso, que puedas dictarse posteriormente esos 5 días, ¿verdad? Entonces esos 5 días hace no dilatar el proceso, pero la ley le establece para qué, para que haya una motivación, ¿verdad? Necesaria para la decisión que tome el juez, ¿verdad? O jueza de familia dentro del proceso. Entonces, por esa razón la ley lo establece en esos 5 días y eso lo establece tanto en la audiencia preliminar como la audiencia de sentencia, ¿sí? La generalidad es que algunos jueces, la mayoría de jueces las dictan en sentencia. ¿Por qué? Porque familia tiene muchos casos de procesos de familia y es bien difícil estar dejando un trabajo, una audiencia, ¿verdad? La motivación de la sentencia para posterior de los 5 días. Entonces, ya en la práctica el juez, porque también se lo da esa posibilidad, ¿verdad? Por la valoración de la prueba, de la máxima, de la experiencia, de la psicología, ¿verdad? Eso hace que el juez sea más ágil en su trabajo. Pero claro, hay casos que salen de esa excepción, de esa generalidad, perdón, y lo vuelven excepcional, ¿verdad? Es decir, que no se puede dictar la sentencia en ese momento, ¿verdad? Creo que le he evacuado las preguntas, o si no, dígame, Dalila Claros. Sí, Lic, sí, excelente, muchísimas gracias. Lic, solamente cuando estaba explicando sobre la reconvención, no sé si mencionó algún artículo, porque eso sí no lo entendí, Lic. Artículo 49 de la Ley Procesal de Familia, les dije ahora, la reconvención o mutua petición se hace a partir de eso, ¿verdad? Es decir, el juez, las partes pueden plantear su contrademanda siempre y cuando tienen que valorar, ¿verdad? Eso para la acumulación de procesos que debe de ser, ¿verdad? Como le dije yo, el sujeto, objeto y causa, es decir, que los sujetos sean los mismos, que el objeto que se persigue sea el mismo y que la causa, obviamente, ¿verdad? La que se ha promovido sea similar. ¿Para qué? Para que puedan resolverse y acumularse, ¿verdad? Como pretensiones y que obviamente allí, ¿verdad? Admite esa reconvención. Yo les ponía un ejemplo como divorcio, que la generalidad que se hace, las partes se contrademandan por divorcio, ¿verdad? Se espera que él o ella pues puedan comprobar hechos los presupuestos para cuál motivan la admisión de esa demanda y que por ende se contrademandan, ¿verdad? Claro, no así, a pesar que en los divorcios, como pretensiones conexas, o sea, como pretensiones que se resuelven posteriores al dictado de la principal, es decir, la de divorcio, ¿verdad? Admiten conforme 111 y 115 de la ley, del Código de Familia, ¿verdad?
que se resuelvan las pretensiones conexas. ¿Cuáles son esas? Cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia. Sin embargo, estas son como, digamos, como conexas, o sea, posteriores al dictado del divorcio. Si se dicta el divorcio, se dictan esas. Si no se dicta el divorcio, pues no se dictan, ¿verdad? Es decir, si se declara no lugar al divorcio, no se dictan las pretensiones conexas. Pero, por ende, esa es la situación, que no se pueden acumular como pretensiones así, como autónomas, que se va a acumular a la otra autónoma, pues. Entonces, por eso que les decía, no se puede reconvenir en uno de divorcio por cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿verdad? Porque las partes, pues, incluso pueden ser similares, como en cuidado personal, régimen de visita, como les dije al inicio de esta clase, la anterior, ¿verdad? Pero los objetos y finalidades de cada uno de los procesos es distinto al divorcio, ¿verdad? Porque el divorcio, los cónyuges lo que quieren es que se disuelva el vínculo matrimonial con lo que están vinculados, ¿verdad? Valga la redundancia, pero en cuidado personal, en régimen de visita, ¿verdad? En cuota alimenticia es otro objetivo para cada uno. ¿Sí? ¿Se logra entender, Dalila Claros? Muy claro, Lic, gracias. Ok. Marvin Miranda. Sí, licenciado, muy buenos días. Buenos días. Una pregunta correspondiente a los alegatos. ¿Hay un tiempo estimado para dar por terminado un alegato en la audiencia de sentencia o es libre el tiempo que se le da al abogado para hacer su alegato? Aquí hay una diferencia entre el Código Procesal Civil Mercantil y la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? La Ley Procesal de Familia habla de 15 minutos para cada uno, ¿verdad? Que en ese tiempo usted tiene que hacerlo. Claro, debemos de tomar en cuenta que los alegatos no son prueba. Los alegatos es como que yo venga y le diga a usted como juez, ¿verdad? ¿Por qué razón, de acuerdo a la prueba que se escuchó, con la prueba testimonial, pues, y la prueba documental que existe y pericial que existe en el expediente, darle las premisas al juez por qué razón es que procede mi pretensión? Yo hago mis premisas como abogado demandante o demandado, ¿verdad? E incluso procurador, yo hago mis premisas y le digo al juez, mire, por esta razón es que usted debe resolver de esta forma, ¿verdad? Esto y esto, o por qué mis pretensiones son, ¿cómo que se llama? Mis pretensiones son procedentes, ¿verdad? Entonces, y ahí se lo hago. Entonces, el Código Procesal Civil Mercantil habla de 30 minutos, sin embargo, la Ley Procesal de Familia habla de 15 minutos. No se pueden dar más tiempo de eso, ¿verdad? Porque el desarrollo de la audiencia, y incluso si hay pluralidad de abogados, imaginémonos en parte demandante, en parte demandada, uno tiene que hacerlos, ¿verdad? Esos alegatos, ¿verdad? Y en ese tiempo. ¿Se logra entender, Marvin Miranda? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas para este tema. Si no hay preguntas, pues me voy a las excepciones, ¿verdad? Que les había hablado la clase anterior, ¿verdad? Si bien es cierto, había dicho un poco más sobre las excepciones dilatorias, pero debo empezar con ellas, ¿verdad? Porque tanto las excepciones dilatorias como las excepciones perentorias son procedentes dentro del proceso de familia, y así también le da la posibilidad a la Ley Procesal de Familia que se puedan interponer. Les decía yo en su momento que estas excepciones dilatorias y perentorias, como así los denominaba el Código Procesal Civil, el Código de Procedimientos Civiles, perdón, pero ahora ya no están de esa forma, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Siempre se mantienen de este nombre porque la Ley Procesal de Familia así la denomina. Mientras no haya una reforma a la Ley Procesal de Familia, nosotros no podemos cambiar de nombre, ¿verdad? Tenemos que decir o excepciones dilatorias o excepciones perentorias, ¿verdad? Entonces, ya hablando sobre las excepciones dilatorias, debo decirles que las excepciones dilatorias son una especie dentro del género de las excepciones, es decir, la generalidad es que se puedan poner excepciones, pero dentro de ellas va a haber la dilatoria, ¿verdad? Para poder conceptualizar lo que debemos de entender por excepciones, debo decir que todas las defensas, ¿verdad?, que el demandado opone a la pretensión del actor, sea que se niegue los hechos en que se funda, sea que se desconozca el hecho de que de ellos se pretende derivar, sea que se limite a impugnar la regulación del procedimiento, perdón,
Eso se debe entender como excepción, es decir, toda la defensa que el demandado opone a la pretensión del autor, sea que se niegue a los hechos en que se funda, sea que se conozca el derecho que de ello se pretenda derivar, sea que se limite a impugnar las regulaciones de procedimiento, eso sería la definición de excepciones en general, ¿verdad? Asimismo podemos decir otra, ¿verdad? Como por ejemplo, toda defensa que el demandado opone para dilatar o destruir la acción del demandante. Cuando digo dilatar, porque hasta esa situación pasa con las excepciones, es decir, que prolongan más el procedimiento, el plazo que se determina para una decisión final de un proceso, ¿verdad? Que la generalidad, bueno, conforme al diseño de la Ley Procesal de Familia, si ustedes se han fijado, un proceso contencioso de divorcio, perdón, indistintamente cualquier proceso de familia, la Ley Procesal de Familia da un plazo, ¿verdad? Si ustedes van sumando el plazo para la contestación de la demanda, el plazo en primer lugar para admitir la demanda, que son 5 días, el plazo para la contestación de la demanda, que son 15 días. Todo esto es 10 hábiles, ¿verdad? 15 días. Si hay reconvención o multa petición, también son 15 días, ¿verdad? Obviamente también 5 días para ver su admisibilidad, si es admisible o no la reconvención, a la vez, ¿verdad? Que conteste la reconvención los 15 días hábiles, 3 días para el examen previo, ¿verdad? El señalamiento de audiencia, que tiene que ser no menor de 10 días ni mayor a 30 días, ¿verdad? El señalamiento de la audiencia de sentencia, que tiene que ser 10 días posteriormente a la celebración de la audiencia. Entonces, si nos vamos haciendo esa suma de todos esos días, pero en días hábiles, estamos hablando que son de 3 a 6 meses, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto, porque si hay una reconvención, eso dilata. Si no hubiera una reconvención, ¿verdad? En 3 meses o un poquito más se estaría resolviendo. Pero si no, estaríamos hablando de unos 6 meses. Ese es el tiempo prudencial que da la ley. Sin embargo, todas estas excepciones que se ponen tratan de dilatar el proceso, ¿verdad? Y lo prolongan a más tiempo de eso, ¿verdad? O sea, para que haya una decisión final, a no ser que las partes lleguen a conciliar, como les dije, en la audiencia preliminar o, en todo caso, afuera, extrajudicial, que posteriormente presenten sus conciliación o transacción al juzgado, ¿verdad? Y se determine. Pero eso sería la dinámica. Ahora bien, también como otra definición podemos tener también sobre esta excepción, ¿verdad? Es el derecho, como que es el derecho de defensa, el de contradecir la pretensión, pues, o sea, la contradicción, y que es la facultad incluso de presentar al juez para contradecir la acción, ¿verdad? En sentido amplio, es sinónimo de cualquier defensa, es decir, oposición frente a la pretensión del autor, ¿verdad? Eso tomémoslo en cuenta de esa forma, ¿verdad? Que sería como cualquier defensa o una oposición frente a la pretensión del autor, ¿verdad? De lo que se está pidiendo. En la clasificación de estas excepciones podemos ver, ¿verdad? Que a su vez las excepciones pueden clasificarse en dilatorias, perentorias e incluso mixtas. Cuando hablo de las perentorias, o la ley determina las excepciones perentorias, ¿verdad? Para definirla podemos decir que es toda defensa que el demandado puede oponer generalmente en la contestación de la demanda sobre el fondo del asunto para destruir la acción del demandante. Digo generalmente porque tiene que contestar la demanda y ahí poner las excepciones, ¿verdad? Pero para conceptualizar las perentorias podemos decir es toda defensa que el demandado puede oponer generalmente en la contestación de la demanda sobre el fondo del asunto para destruir la acción del demandante, ¿verdad? En materia civil, estas pueden ser propuestas en cualquier estado del proceso antes de la sentencia definitiva. Así lo decía el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Ahora, pues, siempre se maneja con la misma dinámica, ¿verdad? Y en materia de familia, estas pueden alegarse al momento de contestar la demanda y si fueran sobrevivientes, ¿verdad? Es decir, después de contestar la demanda en cualquier estado del proceso, ¿verdad? Sobrevivientes, que digo yo, cuando hay hechos nuevos, ¿verdad? Entonces, la generalidad es que estas pueden alegarse al momento de contestar la demanda
y si fueran hechos sobrevinientes, es decir, después de contestar la demanda, se pueden alegar en cualquier estado del proceso antes de dictarse sentencia. Eso lo establece el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia. Cuando hablamos sobre las mixtas, ¿verdad? Debemos de decir, ¿verdad? O debo de decir, que estas son llamadas también perentorias deducidas de forma, ¿cómo decirlo? Que son llamadas también perentorias deducidas en forma del artículo previo, es decir, del 51. Es decir, como que son aquellas que, funcionando procesalmente como dilatorias, provoquen, en caso de ser acogidas, los efectos de las perentorias, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos poner en este caso de la mixta, la cosa juzgada y la transacción. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre la improponibilidad de la demanda o la improcedencia? La improponibilidad de la demanda, conforme al 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, que antes era el 197 del Código de Procedimientos Civiles, ¿ya? Y la improcedencia, que habla el artículo 45 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Hay similitud cuando hablamos de cosas juzgadas, que por ende ya hay una decisión final sobre ese punto que se está alegando o que se está discutiendo o que pretende introducirlo para que el juez lo resuelva. Entonces, acá puede haber una situación que eso se diga, ¿verdad? Por medio de excepción perentoria, ¿verdad? Que se diga, mire, se interpone como que fuera una dilatoria, porque va a dilatar el proceso. ¿En qué sentido? En el hecho de que el juez va a tener que resolver sobre esta excepción, va a tener que verificar la prueba, ¿verdad? Y si procede, está incluso el día de la audiencia preliminar, se puede resolver si hay prueba, por ejemplo, copia de sentencia o certificación de sentencia, ¿verdad? Donde determine que es una cosa juzgada. ¿Se acuerdan cuando les dije yo con respecto a la de unión matrimonial, que era madre e hija, donde un señor mantuvo una relación paralela entre madre e hija, ¿verdad? Cuando él fallece, la mamá interpone la demanda de unión matrimonial, pero en el transcurso del proceso, es decir, cuando se ordenó el emplazamiento, la hija viene y contesta la demanda y se alega, e incluso ella, ¿verdad? Por medio de contrademanda, ¿verdad? Alegó que también ella era la conviviente porque el señor vivía con él. Entonces, posteriormente les comenté de este caso a ustedes que también ella, la señora, la hija, no llegó a la audiencia preliminar, tuvo las consecuencias de no haberse llegado, que las cosas vuelvan al estado que se encuentra, conforme al 112 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Y siguió con lo de la mamá, es decir, a la audiencia de sentencia. En la audiencia de la sentencia, la mamá no logró comprobar el hecho de la convivencia entre el señor y ella. Se dictó la sentencia para con ella. La hija, posteriormente, el último día para promover la demanda, que son los 3 años, ¿verdad? Que lo dice el 118, 3 años después de la ruptura, que en este caso fuera a partir del fallecimiento del señor, lo pone y alegaron la excepción, en este caso mixta, ¿verdad? En el sentido que llevaba para dilatar el proceso, pero a la vez era perentoria. ¿Por qué? Porque si se tomaba en cuenta, eso iba a ser, ¿verdad? Que iba a, ¿cómo se llama? A declarar la improponibilidad de la demanda, o en todo caso la improcedencia, ¿verdad? Y allí, pues, ustedes miraban que es mixta, se podía resolver en audiencia preliminar, era perentoria. La generalidad que las perentorias se resuelven en la de sentencia, ¿verdad? Pero por eso es que se le llama mixta, ¿verdad? Porque son llamadas también perentorias deducidas de forma del artículo previo, ¿verdad? El 51, pero que también, ¿verdad?, que funcionan procesalmente como dilatorias, provocan que en caso de ser acogida los efectos tienen los efectos de las excepciones perentorias, ¿verdad? Eso, asimismo, la transacción. Cuando hablamos de transacción, creo que ustedes ya vieron eso en el Código Civil, ¿verdad? El Código Civil habla sobre las transacciones, sobre las obligaciones, sobre todo, ¿verdad? Y el hacer una transacción implica un símil de, incluso, pues, de determinar, ¿verdad? O solventar una situación, ¿verdad? En un caso hipotético, que también en esto ya sería una acción
que ya no tendría que ser discutida, pues porque ya lo resolvieron, ¿verdad? Las partes. Entonces, esa también pudiese ser como un ejemplo para el caso de las mixtas. Estas mixtas no son reguladas en nuestra legislación en forma especial, ¿verdad? Como les dije, pues se deduce el 51 y por lo tanto se les aplica el mismo trámite de las perentorias. Es decir, así se les da el trámite, pues, o sea, como perentorias. Y estos dos tipos de excepciones, es decir, la excepción dilatoria y la perentoria, se considera que no son incidentes dentro del proceso, en virtud que atacan la cuestión principal del proceso y en consecuencia no reúne los requisitos de accesoriedad, que es de la nota distintiva de los incidentes procesales, que se acuerdan que es lo que yo les hablaba, que era la accesoriedad, es lo que tiene que ver con los incidentes. ¿Por qué? Porque en los incidentes se resuelven, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la pretensión, sino que en algún aspecto procesal. Les ponía yo el ejemplo en el caso de la nulidad de la esquela de emplazamiento, ¿verdad? El juez va a valorar, el jueza de familia va a valorar el hecho de que si no se hizo conforme al 35 36 de la ley procesal de familia, el emplazamiento, la notificación o cita, etcétera, entonces puede perfectamente declarar la nulidad de la misma. Y aquí, ¿verdad? Entonces no se está discutiendo sobre lo principal, que es lo que se está discutiendo, la pretensión que se está conociendo. Pues en el caso de las excepciones, sí, como les digo, no es una cuestión procesal, sino más bien es una cuestión incluso sustantiva, que puede ser, aunque en la dilatoria vamos a ir viendo que también puede, bueno, les dije en la clase anterior con respecto a incluso para la competencia del juez, que ya lo habíamos hablado en su momento, ¿verdad? Al inicio de este ciclo, con el desarrollo de las etapas que hemos ido viendo del proceso, ¿verdad? Pero esas serían como, digamos, no hay una distinción, que estas excepciones no tienen la nota característica o distintiva de los incidentes procesales, que son accesorios, ¿verdad? Porque estas atacan directamente a la pretensión, sobre todo a las perentorias, ¿verdad? En el caso de las excepciones dilatorias, para definirlas como tal, puedo decir que toda defensa que el demandado opone antes de la contestación de la demanda, a modo incluso pues de un, ¿cómo decirlo?, de un pronunciamiento previo o especial, ¿verdad? Y como tal, su efecto es pues de dilatar, diferir o suspender la entrada en juicio, es decir, que ya no se conozca por parte del juez, ¿verdad? Le ponía el caso de las excepciones por falta de competencia del juez. Entonces le pone el hecho que el demandado no sea el domicilio de la circunscripción territorial del juzgado. Entonces puede poner una excepción dilatoria de excepción de incompetencia, ¿verdad? Entonces ahí se tendría que demostrar, y obviamente el juez ya no entraría a conocer. ¿Por qué? Porque en la preliminar lo resuelve y lo remite para el juzgado que él crea conveniente, es competente para conocer. Podemos decir, como una segunda, digamos, conceptualización, podemos decir que las excepciones dilatorias, en términos generales, tienen por objeto prever la de regular de forma constitucional, pues, el inicio del proceso, evitando incluso, pues, las nulidades, la sustanciación que puede ser inútil, más grave, que dificulte la defensa o que deje sin posibilidad de efecto de ejecución de la sentencia, ¿verdad? Eso, para ponerlo así como un concepto, pues, de excepción dilatoria. Su finalidad es delatar, ¿verdad?, la falta de presupuestos procesales con la que se ha constituido el proceso, ¿verdad? Como podemos ver incluso, pues, o podemos ver o apreciar, pues, en el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia, aún se mantiene el término de excepciones dilatorias, ¿verdad? Licenciado. ¿Sí? O sea que así, la diferencia entre estas dos es que una la dilata y la otra la termina. Exactamente. Usted lo ha dicho con palabras
así bien, bien claras, ¿verdad? Una la dilata y la otra, por eso dice perentoria, o sea, termina, le pone un obstáculo para que ese proceso ya no continúe. Pero no obstante, podemos decir también que la dilatoria termina para el conocimiento del juez por el caso de la excepción de incompetencia en razón del territorio, pero la pretensión nunca deja de ser conocida, va a ser conocida por un nuevo juez, ¿verdad? Pero sí, esa sería la diferencia, Carlos Rodríguez. Bueno, siguiendo como eso, pues como les decía, pues como se puede incluso observar o apreciar el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia, aún se mantiene el término de excepciones dilatorias, el cual para dicha ley, ¿verdad?, ya no se encuentra ajustada a las corrientes modernas en las cuales se sustentó, ¿verdad?, su creación, pues como incluso se puede apreciar, ¿verdad?, estas excepciones, ¿verdad?, no tienen el efecto de postergar el proceso, ¿verdad?, en razón que para su sustanciación no es necesario paralizar el proceso, ¿verdad?, para tomarlo en cuenta las dilatorias. Es decir, que llamar excepciones dilatorias a las que se interponen para efectos de denunciar faltas, de presupuestos para la constitución válida del proceso, no tiene sentido porque no tiene ese, digamos, efecto. En la corriente moderna se les ha denominado a las dilatorias las excepciones procesales, ¿verdad?, pues se sostiene que nada debe de dilatar la constitución de la relación jurídico-procesal, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, en la Ley Procesal de Familia se han establecido las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias, pero era porque así se denominaba antes en el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad?, que era de aplicación en aquella época que nació la legislación familiar, ¿verdad?, en 1994, que estaban tomadas en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, las excepciones dilatorias o procesales que pueden producirse en el proceso de familia, podemos determinarlas, pues, ¿verdad?, aunque ya les he dicho, pues, ¿verdad?, como en primer lugar, como la excepción de incompetencia de la jurisdicción. Esta excepción en la práctica no es muy común que se produzca en los procesos de familia, debido a que el juez posee la facultad para calificar su competencia desde el momento de la presentación de la demanda. Pero se recuerdan que yo les dije, ¿verdad?, que hay momentos que el juez, por ejemplo, si me alegan, si alguno de ustedes me presenta una demanda a mí, yo como juez vengo, califico, que reúna todos los requisitos del 42 para admitirla, pero ustedes me dicen, conforme el 34 de la Ley Procesal de Familia, el demandado es de domicilio ignorado, porque yo no conozco cuál es el domicilio de mi demandado. Sé que vive en Estados Unidos, Canadá, sé que vivía me invento, San Miguel, Santa Ana, pero yo no sé más nada de él o de ella. Entonces, el juez tiene la labor, ¿verdad?, conforme al 181, ahora de aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil, la investigación que se hace el juez. Entonces, el juez ahí, ¿verdad?, admite la demanda, porque la ley así le dice, la Ley Procesal de Familia, pero al momento de admitir la demanda, prorroga su competencia. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de la prórroga de la competencia? Entonces, aquí vemos que ya el juez ya no se puede declarar incompetente, aun y cuando en su investigación que él hace por medio de los registros públicos, llámese RNPN, llámese, ¿cómo que se llama movimiento migratorio que se establece en migración, ¿verdad? Se verifica esa situación, etcétera. Y cualquier registro también verifica que la procedencia del demandado es tal lugar, y también por medio del equipo multidisciplinario, que en este caso sería trabajador o trabajadora social, ¿verdad? Entonces el juez ya no podría hacer. Sin embargo, ¿verdad?, el demandado en su momento puede alegar eso, ¿verdad?, porque ya el juez ya no se puede declarar incompetente, pero lo alega como una excepción dilatoria de incompetencia de la jurisdicción, ¿verdad? Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la incompetencia es declarada de oficio por el juez, ya sea por razones de la materia o por razón del territorio. Eso lo establecen los artículos 6, literal A, y 64 de la Ley Procesal de Familia. Eso para que lo tomemos en cuenta.
excepcionalmente en el proceso de familia pueden producirse y por ello se hará el análisis si procede o no el hecho pues de su conocimiento pues. La excepción de incompetencia llamada incluso pues declinatoria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la declinatoria de incompetencia? ¿Por qué? Porque el demandado declina o alude por medio de ella la jurisdicción del juez, ¿verdad? Ante quien ha sido citado y emplazado, pidiéndole que se abstenga o se inhiba del conocimiento del negocio y remite los autos al tenido por competente, ¿verdad? Para conocerlo. La competencia del juez es un presupuesto procesal o un requisito de la sentencia de fondo que no podrá ser dictada válidamente, ¿verdad?, por el juez que careciera de competencia. Cabe aclarar, o señala mejor dicho, que como tal presupuesto procesal constituye en un aspecto negativo, pues un impedimento procesal que el juez o jueza de familia puede declarar de oficio, inhibiéndose de conocer del litigio. Ahora bien, la sentencia que se dicte declarando la existencia de impedimento solamente produce cosa juzgada formal, ¿verdad? Y la cuestión debatida puede ser resuelta por una sentencia de fondo pronunciada por el juez competente, es decir, a quien se le remite el conocimiento del proceso. Que se acuerdan que también cuando hablamos de la declinatoria, el juez lo manda al juez competente. Si este juez se declara incompetente, pues lo manda a la Corte Suprema de Justicia, para que se resuelva a corte en pleno, ¿verdad?, sobre esta disputa de la competencia, ¿verdad? Y sobre esta situación, ¿verdad?, aquí vemos o entendemos que va a haber una dilatación del procedimiento, es decir, hay que esperar que se resuelva aquello para que siga con el conocimiento del proceso, ¿sí? Las causas de incompetencia en los procesos de familia, a diferencia del proceso civil, solo, digamos, son dos. Una, podemos decir que son en razón de la materia o improrrogable. Y dos, por razón de territorio o prorrogabilidad, ¿verdad? En materia, obviamente, pues, ¿verdad?, si se dice que no somos competentes, pues se manda al juez en la materia que se ha conocido. Sin embargo, en materia de familia, ¿verdad?, hubo incluso aspectos que digamos, se relacionan, y sobre todo antes, sobre el caso del cambio de nombre, que la ley del nombre de la persona natural, ¿verdad?, establece la competencia para los jueces de lo civil. Sin embargo, por medio de jurisprudencia emanada tanto de cámaras como de sala de lo civil, ¿verdad? Bueno, sí, sala de lo civil, incluso corte en plena, han determinado, ¿verdad?, que en ese sentido, pues, por ejemplo, en cambio de nombre, se dijo que tenía que ser el juez de familia, no el civil, como lo dice la ley, ¿verdad? Pero eso hicieron una reforma, aunque no obstante la ley no ha sido reformada, pero es un criterio de jurisprudencial que se mantuvo, ¿verdad? Por eso es que dice improrrogable, pero cuando hablamos del territorio, también es prorrogable, ¿verdad? Que puede ser para quien conozca, ¿verdad? Esto pues ya que la naturaleza del proceso de familia, ¿verdad?, no tiene cabida las causas con relación a la clasificación de los juicios por el valor de la cuantía y la jerarquía de los jueces como en materia procesal civil, ¿verdad?, que se debe establecer también. Un punto importante de tratar es incluso, pues, por ejemplo, un planteamiento que se hizo con respecto a que, en cuanto a que la excepción debía haber un pronunciamiento previo antes de realizarse la conciliación en la fase sanadora de la audiencia preliminar. ¿Se acuerda que estábamos hablando que la primera fase de la audiencia preliminar, o sea, cuando se escuchan los demandados, a las partes, perdón, es a partir de la conciliación? O sea, visto después de la comparecencia de las partes, se va para la conciliación. Sin embargo, se ha dado que la excepción debe haber un pronunciamiento previo antes de realizarse la conciliación, es decir, antes de esa fase. En la fase sanadora de una audiencia preliminar, pues como más incluso, pues se determina pues que las excepciones son resueltas en dicha audiencia, ¿verdad? Esa situación manifiesta que se debe a que cuando las partes concilian
sobre todos los puntos alegados en la demanda, el juez o jueza de familia está incluso facultado para dictar sentencia definitiva según el 110, ¿verdad? Como lo vimos hace poquito en esta clase, pues, y se considera que esto puede dar origen a la nulidad absoluta en base a lo que se, por el hecho de que se esté poniendo una incompetencia y a la vez se esté conciliando las partes, pues. Es decir, el juez no puede homologar los acuerdos, pues, porque una vez que llegasen a acordar las partes, ¿verdad? El juez tiene que homologarlo, y si se está cuestionando la excepción de incompetencia, ¿verdad? Se pudiese decir que hay una nulidad en base a ese supuesto, ¿verdad? Por lo que sería más saludable resolver dicho incidente antes de la audiencia preliminar como acto previo a la conciliación. No sé si me logran captar, es decir, las excepciones se resuelven en la fase sanadora, ¿verdad? Que está posterior a la audiencia conciliatoria, ¿sí? Pero si se resuelve, como pues la primera fase, la conciliatoria, y las partes llegan a un acuerdo, entonces ¿cómo queda para el hecho de la resolución de la excepción? ¿Verdad? Ahí me pueden decir ustedes, pues sí, pudiese ser la nulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez no era competente y sobre todo si se demostraba. Sin embargo, recordemos que en un momento, cuando hablamos incluso al inicio del ciclo, ¿verdad? La prorrogabilidad de la competencia incluso es cuando las partes someten su disposición, la disposición de sus pretensiones, ¿verdad? Ante un juez que no sea competente, pero ellos pues lo someten a ello y pues se someten a la competencia del juez. Entonces también eso se podría tomar en cuenta, ¿verdad? Respecto a este punto se puede decir que no es tan cierto que se estaría frente a una sentencia nula. Para tomar en cuenta lo del que se me lee, ¿verdad? De la nulidad, pues. En el caso que incluso pues, se alegara la incompetencia y en la audiencia preliminar se llegaran a una conciliación sobre todos los puntos de contenido en las demandas, sin llegar incluso pues, a la fase sanadora, que es donde se deciden las excepciones. Pues de acuerdo a la ley y la doctrina, la competencia por razón del territorio es prorrogable, y esto se puede deducir de los expuestos incluso pues en la misma ley, es decir, para la prorrogabilidad, ¿verdad? El cual expresa que la prórroga se verifica por consentimiento expreso o tácito. Es decir, expreso si yo me someto y digo, le doy la competencia al juez, y tácito es que yo no diga nada, ¿verdad? Así como les decía yo en divorcios por mutuo consentimiento, que se estableció, se dijeron, pues a pesar que estas son diligencias de jurisdicción voluntaria, pero las partes someten su disposición al juez donde tramitan el proceso, ¿verdad? En este caso la diligencia. A consecuencia de ello, pues de ese consentimiento expreso tácito, ¿va? Se deduce que si las partes llegan a arreglos sobre los puntos de la demanda y no persisten en la incompetencia, se entiende una renuncia tácita o desistimiento de la pretensión de solicitar que el juez se declare incompetente. Y no obstante, en uno de los juzgados de familia, según, bueno, en la práctica, pues según lo que nosotros podemos ver, pues, y algunos jueces lo hacen ver de esa forma, ¿va? Si no se someten a la competencia del tribunal, dicen, pues, ¿verdad? No pueden llegar a conciliar como una forma de obtener una prórroga de la competencia en forma expresa. Esto sí es bien, ¿verdad? Que está de más, pero no es un problema, pues, porque ello, pero con eso se salvaguarda el juez, ¿verdad? O jueza de familia de cualquier maniobra maliciosa que trate de emplear el litigio. Obviamente recordemos que las partes, desde el momento que están conciliando, es porque ya no quieren seguir con el proceso, ¿verdad? Sino que ellos quieren, o que no quieren que el juez resuelva, sino que ellos mismos resolverlo, ¿verdad? Entonces eso hay que tomar en cuenta, pues que no puede haber una nulidad por eso. Ahora bien, la excepción de litispendencia, uno de los efectos procesales de la presentación, pues de la demanda, es la exclusión del conocimiento mismo del asunto por, digamos, por otro tribunal o juez competente. El que pueda, incluso pues el que pende ya que debe de excluir al otro, pues nuevo pleito. El fin que se persigue incluso con esta excepción de litispendencia es la de evitar dos resoluciones distintas sobre idéntica cosa jurisdiccional, es decir, que se esté conociendo, ¿verdad? En diversos procesos, como asimismo ahorrar un trabajo inútil a las
a los tribunales, ¿verdad?, de familia por el principio de economía procesal y evitar inconvenientes y molestias al demandado, ¿verdad? Esta excepción de litispendencia puede interponerse cuando hay otro pleito pendiente por demanda principal o reconvención, en donde el demandado reconvenido pasa a ser verdadero demandado y como resultado no se puede negar que oponga la excepción de litispendencia, ¿verdad? Sí, porque como es el mismo proceso que cambia, ¿verdad? Porque el demandado lo contrademanda, pues. Debemos de verificar también la identidad de juicio. Se debe incluso pues precisar la relación que debe existir entre el litigio excluyente y el actual. Para ello, se debe remitir a la doctrina expuesta acerca del contenido de la demanda para su identificación. Según esta, pues solo se justifica la excepción cuando en dos juicios concurra la triple identidad de los procesos, es decir, las mismas personas en igual calidad jurídica, la misma causa o título y el mismo objeto. Como les dije antes, el sujeto, objeto y causa, ¿verdad? A diferencias y semejanza en la independencia y cosa juzgada, podemos decir, ¿verdad? Cuando por lo de la excepción, ¿verdad? Con respecto a esto, pues se dice que la excepción de litispendencia es a instancia de parte, es decir, las partes lo solicitan. Lo que la cosa juzgada es la acción, ¿verdad? Aquella que impide el nacimiento innecesario de un proceso y la cosa juzgada, pues extingue la acción, es decir, paraliza. Si ya se inició, pues yo compruebo que en realidad ya fue resuelto esa pretensión, pues la paralizo y ahí ya no continúo. La litispendencia, ¿verdad?, opera en el proceso de familia como excepción dilatoria, que es la que les digo yo procesal, ¿va? Y la cosa juzgada opera como perentoria, es decir, ¿verdad?, la extingue, ¿verdad? La litispendencia supone la existencia de un proceso en marcha, ¿verdad? Es decir, hay otro proceso de conocimiento y la cosa juzgada un proceso definitivamente fallado, ¿verdad? La cosa juzgada se asemeja a la litispendencia pues digamos, las dos suponen la existencia de dos juicios y la misma identidad de persona, cosa y acciones. Pero recordemos que la litispendencia pueden haber situaciones como, por ejemplo, una pérdida o suspensión de la autoridad parental que lleva in vivito, ¿verdad?, el cuidado personal, representación legal de los hijos y administración de los bienes. Entonces, si se está promoviendo un proceso de cuidado personal y uno de pérdida de la autoridad parental, obviamente ahí no puede proseguir, no puede resolverse sobre el de cuidado personal, porque pues sí, el de cuidado personal va a declarar el juez si es procedente o no el cuidado personal, a quién dar de los dos dárselo, ¿verdad? Y el de pérdida de la autoridad parental o suspensión de la autoridad parental es una sanción que se le pone al progenitor que no ha cumplido o que cae en cualquiera de las causales que en ellas se establecen, el 240 y 241 del Código de Familia, ¿verdad? Entonces, esas es entender como litispendencia, pero cosa juzgada ya hay, como lo dije antes, una situación, una decisión ya tomada por un juez, ¿verdad? Ya no se está sustanciando, sino que ya hay una decisión. Ahora bien, como regla aplicable a la litispendencia, podemos decir que la litispendencia es procedente en los procesos de familia. Además, respecto de ella existe, ¿verdad?, una regla establecida en el 44, ¿verdad? Es decir, la cual se aplica supletoriamente, pues, y que consiste en que los dos jueces competentes conocerán, ¿verdad?, el que primero prevenga la competencia, ¿verdad? Es decir, que se prevenga por emplazamiento para contestar la demanda. En ese sentido, dos demandas interpuestas en juzgados diferentes y habiéndose alegado la excepción de litispendencia, conocerá primero que se haya emplazado y esta aplica para determinar qué proceso es el que va a suspender, es decir, quién se va a adherir a la otra, pues, ¿verdad? Hay también excepción de ilegitimidad de persona en alguna de las partes. Esto podemos decir que todo proceso requiere para su constitución regular, pues, que el actor posea capacidad procesal, o sea, para promover el proceso, pues, y se actúa por apoderado, que se tenga un poder suficiente y válido para promover ese tipo de pretensiones. Y si no se dan estos presupuestos, el demandado puede oponer la excepción, ¿verdad?, de falta de personería en el demandante o su representante por carecer de capacidad para estar en juicio o representación suficiente. Sin embargo, ¿verdad?,
debe hacerse distinción entre lo que constituye la falta de personalidad, la cual consiste pues en falta de capacidad para ser parte en sentido procesal, y falta de personería, que atañe a la falta o insuficiencia del demandado del demandato del apoderado, pues. Los supuestos pues, que he mencionado son motivos para interponer la excepción en estudio, pues la excepción de dilatoria, pues. Y en cuanto a la falta de capacidad para juicio o falta de personalidad, pues esta se refiere pues a la ausencia de los requisitos necesarios para intervenir en los juicios, y por ellos mismos y como consecuencia pues tiene que actuar por medio de sus representantes, y dentro de ellos se debe mencionar pues por ejemplo los niños o adolescentes, según se establezca para poder entablar una demanda, que se puede hacer pues incluso para los mayores de edad declarados incluso incapaces. Sin embargo, conforme al 218 de la LEPINA, yo les decía a ustedes que la capacidad para promover procesos, ya tanto en materia de familia como en LEPINA, así como cualquier que tenga interés el niño, no solamente tiene que ser, ¿verdad?, un cuerpo legal, pues la LEPINA le establece que solamente las pérdidas o la suspensión de la autoridad parental no puede promover, porque se tiene que auxiliar por medio del procurador, señor o señora procurador o procuradora general de la República, ¿verdad? Entonces, eso pues por la capacidad progresiva, ¿verdad? Y a falta de representación suficiente, ¿verdad? Cuando un actor no se presente por su propio derecho, quien lo represente debe acreditar, debemos de decir, pues con documentación respectiva. Esto es cuando vimos el poder, ¿se acuerdan? El carácter de representación. Esta documentación puede consistir, pues primeramente en las partidas de nacimiento, en caso de invocar una representación de hijos, los documentos que consten nombramiento de tutores de niñas, niños o adolescentes, o curador de incapaces, en la escritura de mandato para actuar en juicio de familia. Eso lo dice el artículo 11 de la Ley Procesal de Familia. Y en general el sujeto pasivo de la excepción del actor, y por vía de excepcional o especial, puede ser sujeto activo, es quien puede oponga las excepciones, ¿verdad? Estas excepciones podemos decir, ¿verdad? Que pueden establecer, ¿verdad?, o que se puedan determinar, ¿verdad?, que pueden ocurrir incluso pues que hayan reconvenido, que en casos que no se pueda observar mayor dificultad en virtud de la reconvención, el actor puede adquirir la calidad de demandado, ya que fue objeto de contrademanda interpuesta al momento de contestar la demanda que él interpuso, ¿verdad? Porque, volviendo a decir lo mismo de la reconvención, es ese sentido. También podemos ver que el demandado, al contestar la demanda, incurre en uno de los supuestos de falta de personería que incluso he mencionado, ¿verdad? Y en este caso, si se trata del demandado, quien incurre en tal situación puede pedir al actor la subsanación del defecto procesal por la vía incidental, ¿verdad? No incluso mediante la oposición de la excepción, lo cual no es posible en dicho caso, ¿verdad? Es decir, en un juicio simple y no de doble, cuando es el demandado el que incurra en la producción del defecto de la falta de personalidad o personería, dará lugar a la sustanciación de un incidente procesal, ¿verdad?, que para el cual debe de estarse tramitando, darle el trámite general, ¿verdad?, en ese sentido, pues, ¿verdad? La excepción de defecto legal en modo de proponer la demanda. El artículo 96 de la Ley Procesal de Familia da la impresión que no puede presentarse en materia de familia este tipo de excepción. ¿Por qué? Porque en dicho artículo se le concede la facultad al juez para cuando el demandado o la demanda pues carezca de algunos requisitos exigidos del juez o jueza de familia, ordena su subsanación por medio de prevención, subsanación que debe hacerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación, ¿verdad?, bajo la pena de inadmisibilidad, ¿verdad? Pero en lo que se puede incluso determinar en los procesos de familia, ¿verdad?, ha sido desvirtuado, ¿verdad?, que ya se ha podido constatar que tales excepciones pueden presentarse debido a la carga de trabajo que tienen incluso pues los juzgados, y en ocasiones por error involuntario, ¿verdad?, se admite la demanda en la que la falta de requisito, pues, porque incluso también en la audiencia preliminar, en la fase saneadora, se pueden resolver. Y en cuanto a esa excepción, esta no puede hacer referencia al fondo de la demanda, sino que solamente procede cuando por su forma de contenido de la demanda no se ajusta a los requisitos esenciales que establece la Ley Procesal de Familia. Cuando hablo de esta excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, ocurren 2 supuestos.
Uno, que puede ser la oscuridad de la demanda, que esta tiene lugar cuando el texto de la demanda no se expresa con toda claridad. ¿Verdad? La pretensión del demandante, ya sea porque en la demanda no está claramente narrado los hechos en que se fundamenta, o porque en la parte petitoria se pide algo diferente a lo que influye en la exposición fáctica, o sea, los hechos, pues, en lo que pedían no es claramente, ¿verdad?, preceptible, y eso lo dice el artículo 42, literal E de la Ley Procesal de Familia. Una segunda, podemos decir, la formalidad de la demanda. Esto pues procede cuando no fue formulada con los requisitos legales exigidos en la ley, es decir, conforme al artículo 42 de la Ley Procesal de Familia. Entonces acá pueden pedirse, ¿verdad?, ese tipo de excepciones, ¿verdad? Así también la sustanciación de excepciones, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que se debe establecer, ¿verdad?, como por ejemplo la interposición de las excepciones dilatorias, ¿verdad?, en cuanto al momento procesal, la forma de interponer las excepciones, ¿verdad?, sobre todo las dilatorias en el proceso de familia, es al contestar la demanda, se lo reitero, ¿verdad?, y en cuanto a la forma de esta debe ser escrita, porque van contenidas en el mismo escrito que se refiere a la contestación de la demanda. Eso lo dice el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia. Además, el escrito se acompaña con los medios probatorios específicos con los que se cuente o se ofrecen, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 60, siempre de la Ley Procesal de Familia. Si se hace fuera del momento señalado por la ley, deberá ser rechazado de oficio por extemporaneidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se hacen en ese momento. El plazo para contestar la demanda en el proceso de familia es de 15 días. Vuelvo y repito, eso lo dice el 97. Y se entiende que el mismo plazo para poner la excepción de dilatoria en virtud de que se hace el mismo escrito de la contestación de la demanda. Dicho plazo se cuenta en días hábiles y es perentorio, salvo justa causa, y eso lo dice los artículos 24 y 25 de la Ley Procesal de Familia. Las excepciones dilatorias deben de ponerse todas a un mismo tiempo y un mismo escrito. Eso lo dice el 60 de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, el trámite de las excepciones dilatorias es interpuesta la excepción. El juez o jueza de familia mandará a oír a la parte contraria por 3 días, la que deberá contestar mediante escrito, que deberán comprender los requisitos del artículo 60, inciso segundo, siempre de la Ley Procesal de Familia. Y ese plazo es perentorio e improrrogable, tal como se maneja en todos los plazos del proceso de familia, salvo que exista justa causa, que lo que le mencionaba del artículo 25 de la Ley Procesal de Familia. El demandante, respecto al traslado que se ha corrido, puede adoptar 3 opciones. Una, por ejemplo, la de oponerse a la excepción interpuesta, ¿verdad?, por el demandado y ofrezca prueba. 2, no oponerse a estas. Y 3, no contestar. Y en cualquiera de esos 3 casos, el juez puede resolver en audiencia preliminar, ¿verdad?, declarando si hay o no lugar a las excepciones alegadas. En cuanto a la recepción de pruebas de las excepciones dilatorias, la Ley Procesal de Familia fue precisa en el artículo 98, inciso segundo. Si las excepciones dilatorias planteadas necesitan de prueba, estas se reciben en la audiencia preliminar, y si la naturaleza de la prueba se ha solicitado no es posible practicarse en la audiencia preliminar, se deberá proceder de conformidad a la prueba anticipada. Ahora bien, el momento en que deben de ser decididas y resueltas, el momento que la ley, ¿verdad?, para resolver las excepciones dilatorias, en la fase sanadora, en la audiencia preliminar, como les dije antes. Y para efectos de la resolución, el juez escuchará a las partes, recibirá la prueba y resolverá conforme al 106 de la Ley Procesal de Familia. Además, puede ocurrir que no sean resueltas por diversas circunstancias, y por consiguiente la ley establece que deben resolverse en la audiencia de sentencia, y específicamente antes de la recepción de prueba, es decir, antes de entrar a conocer del mérito del asunto, según esto el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, el cual expresa que una vez resueltas las excepciones dilatorias que no fueran en la audiencia preliminar, así como los incidentes y demás asuntos pendientes, el juez o jueza de familia procede a la recepción de prueba, ¿verdad? El artículo 106 de la Ley Procesal de Familia habla del momento de resolverlas, y el artículo 61, inciso segundo, menciona el orden a seguir en cuanto a cómo fallan los incidentes, estableciendo que se deciden, ¿verdad?, primero sobre los accesorios previo a la cuestión principal, de lo cual se denota su previo y especial pronunciamiento, y también con relación a la resolución de excepciones, que es importante señalar, ¿verdad?, que debe existir una prelación o preferencia en cuanto a la resolución, es decir, que
de tal suerte que el juez pues debe resolver primero sobre la incompetencia o la declinatoria, ¿verdad? En caso de declararse incompetente para conocer, entrar a resolver sobre la litispendencia y seguidamente sobre las demás restantes, si las hubiera, ¿va? Entre las cuales ya no se marca una prelación, aunque la lógica, digamos, pida entrar primero en el examen de legitimidad de personas de alguna de las partes y después en el defecto, pues en el modo de proponer la demanda. Una vez escuchada la parte, recibirá la prueba, el juez a causa procederá pues a dictar la resolución, ¿verdad?, pertinente, guardando el orden lógico que dice la ley, la cual podrá consistir pues en declarar lugar a la excepción dilatoria, declarar no lugar a la excepción dilatoria, como opciones, pues, y esto puede guardar un orden en cuanto a la prelación o preferencia que debe decidirse las excepciones, ¿verdad? Y que la ley pues expresa que, pero que la regla de la lógica puede aplicarse, ¿verdad? Para el caso de recursos, a manera de estos de las secciones, por tratarse de una sentencia interlocutoria, ¿verdad? ¿Se acuerdan que así lo dice la Ley Procesal de Familia, aunque no obstante diga autos, el 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Se decide sobre las excepciones dilatorias, admite recurso, y este puede ser el revocatorio, el cual se decide por el mismo juez de la causa, y la apelación que decide por la Cámara, y eso lo establece el artículo 150 y 153 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Esto, una vez dictada la resolución y encontrándose firme, produce los efectos, por ejemplo, primero que se declara no al lugar. El proceso sigue el curso normal como que si no hubiese ocurrido la excepción. 2, podemos decir que si es admitida la excepción dilatoria, el efecto dependerá del tipo de excepción interpuesta y podrá ser, primero, pues, si es incompetente el juez o jueza de familia, incompetente lo remitirá al juez competente. Eso lo dice el 64 de la Ley Procesal de Familia, que ya les he dicho a ustedes, ¿va? Si es litispendencia, se suspende el más nuevo y continuará el más antiguo. Y una tercera, si se trata de excepciones de ilegitimidad en la persona de alguna de las partes o en su defecto legal, el modo de proponer la demanda, en estos casos el juez o jueza previene la parte pues que ha incurrido en tales efectos para que pueda subsanarse, ¿verdad? Entonces, eso para que tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento de lo que he dicho. He ido un poco rápido, pues, porque esto va a entrar en el examen y, sin embargo, ya esto en su mayoría, en los otros temas que he hablado, les he dicho un poquito de cada una de estas situaciones, ¿verdad? De las excepciones. Ahora lo he tratado de desarrollar con mucho más, pues, y haciéndoles recordar a ustedes de lo que ya hemos hablado en las anteriores clases para que sea más entendible sobre las excepciones. Sin embargo, quiero preguntarles si hay alguna pregunta sobre esto, ¿verdad? Si no, lo doy por concluido. Y les recuerdo que el examen, esto último, así como lo que les decía sobre la inadmisibilidad, la improponibilidad, ¿verdad? Los incidentes, la contestación de la demanda, la audiencia preliminar, la audiencia de sentencia, las excepciones, ¿verdad? Van a entrar en el examen. Y el examen es este próximo jueves 20, ¿verdad? Para que ustedes tomen en cuenta. Vuelvo y repito, va a ser de 6:30 a 10:30, ¿verdad? Siempre en la plataforma Moodle, ¿verdad? Corresponde el 70% y el otro 30% es lo de la clínica jurídica. Bueno, si no hay ninguna pregunta, me quedo hasta acá. Los veo el próximo viernes y pues continuamos, el próximo lunes, porque el viernes va a ser el examen, ¿verdad? Y los veo ahí, ¿verdad? Cuídense si no hay ninguna pregunta y que tengan un feliz día.